Aquel martes 23 de agosto del 2022 había comenzado como cualquier otro día para Alessandra Matteusi. La mujer debía ir al trabajo y volver a su casa a descansar tranquila, pero esto último jamás ocurrió. Esa misma tarde, los vecinos de su edificio la encontraron tirada en la puerta, boca abajo, rodeada de un gran charco hemático. Al lado de su cuerpo, un hombre esperaba sentado, contemplándolo todo, como si fuera un fantasma. Ella era una mujer excepcional, amante del diseño, emprendedora, fashionista, con una devoción infinita por su familia. Su vida parecía tranquila y perfecta, hasta que conoció al mal encarnado en un joven modelo y futbolista de celos incontrolables. Como una relación de ensueño pasó a ser una auténtica pesadilla. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Alessandra Matteusi nació el 20 de diciembre de 1965 en la ciudad de Bolonia, al norte de Italia. La información disponible sobre su infancia y su vida personal es realmente escasa y difícil de hallar, aun cuando la prensa hizo una gran cobertura de su trágico final. Se sabe que era hija de una mujer llamada Maria Bartolini y que tenía una relación muy cercana con su hermana menor, Stefania Matteusi. Estas dos mujeres son su única familia conocida. Lo poco que la prensa pudo saber de Alessandra fue lo que ella misma dejaba ver a través de sus redes sociales, donde se mostraba como una mujer amante de la moda y también de los viajes, especialmente de las playas. En sus publicaciones, se mostraba pasándola siempre bien, rodeada de amigos, junto a su hermana y su madre, o con su inseparable mascota, un perro llamado Benny. Nunca tuvo hijos, y no hay fuentes certeras con respecto a matrimonios o exparejas, antes de la que la llevó letalmente a la fama. Desde muy joven, Alessandra llamaba la atención a donde iba, con su impresionante figura. Era alta, delgada, y tenía una larga cabellera rubia, que robaba todas las miradas. Gracias a su buen gusto y al cuidado que le dedicaba a su cuerpo, supo tener mucho éxito en el mundo del modelaje. Cuando se hizo un poco mayor, Alessandra cambió ligeramente de rubro y se entregó con pasión al mundo del diseño de moda. Llegó a ser representante de ventas de reconocidas casas de diseño. Aún con el paso del tiempo, ponía mucha atención a su aspecto físico. Iba regularmente al gimnasio, cuidaba de su alimentación, vestía con las últimas tendencias y practicaba el automaquillaje como una profesional. Incluso cuando le parecía necesario, recurría a tratamientos estéticos y quirúrgicos para resaltar su belleza natural y apaciguar los efectos del paso del tiempo. Todos sus amigos la describían como una mujer bella, independiente, trabajadora y muy unida a su familia. Corría el año 2021 y Alessandra tenía casi 56 años cuando conoció al hombre que la llevaría a su fin. La mujer no aparentaba su edad y su rostro y cuerpo sugerían menos años de los que realmente tenía. Seguía activa tanto como modelo, como parte del equipo de marketing de importantes diseñadores. Su trabajo le permitía recorrer muchísimos destinos importantes para la moda, entre ellos Milán, considerado como uno de los pilares fundamentales de este arte. Allí fue que conoció a Giovanni Padovani. Ambos se encontraban en la muestra de la temporada de verano de una importante casa en la que estaban trabajando. Giovanni era un joven modelo, muy atractivo, que también había hecho carrera como futbolista. Había nacido el 30 de noviembre de 1995 en el municipio italiano de Senigallia. Cuando conoció a Alessandra, el joven tenía 27 y se desempeñaba como modelo, una carrera mucho más redituable económicamente que su verdadera pasión, el fútbol. Desde que Giovanni era muy pequeño, había querido ser jugador profesional, pero para el 2021 había jugado en más de 10 equipos de diferentes divisiones a lo largo del país, sin llegar nunca a primera división. Alessandra no se imaginaba que haber conocido al joven
iba a representar un giro de 180 grados en su vida. Según fuentes cercanas a ambos, durante ese primer encuentro, la química fue innegable. No pasó mucho tiempo hasta que Giovanni se contactara con Alessandra a través de las redes sociales. Rápidamente comenzaron a forjar un vínculo que iba más allá de la amistad. Sin embargo, no tenían un noviazgo como cualquier otro. Establecieron una relación abierta, pues ambos se resistían a someterse al compromiso tradicional y a las formalidades. Además, la distancia entre ambos, forzada por sus trabajos, no facilitaba una relación convencional. Al principio, solo se comunicaban a través de mensajes y llamados telefónicos, pues Giovanni había sido contratado como defensor del Club San Cataldese de Sicilia, de la División D, mientras que Alessandra continuaba viviendo en Bolonia, pero poco tiempo después, los encuentros físicos comenzaron a hacerse mucho más frecuentes. Pese a las casi 3 décadas que los separaban, la pareja logró vencer los prejuicios sociales y se dejaba ver en público compartiendo momentos de alegría y diversión, rodeados de amigos o solos. Siempre disfrutaban de la compañía del otro, sin prestar atención a lo que otros opinaran sobre su relación. A Giovanni le encantaba la fama y el mundo del espectáculo, por lo que era habitual verlo posando junto a Alessandra en selfies, que los mostraban yendo de compras o saliendo a disfrutar de clubes nocturnos. Aunque la relación tomó por sorpresa a las familias y los círculos sociales de ambos, todos estaban felices por ellos, sobre todo los allegados a Alessandra. Decían que hacía mucho que no la veían tan entusiasmada con alguien y disfrutaban de observarla tan feliz y plena. La relación evolucionó rápidamente, entre promesas y juramentos de amor. En algún punto de la historia, que no está del todo claro, Giovanni prácticamente se mudó a la casa de Alessandra en Bolonia. Todo parecía color de rosas, pero no duraría así demasiado tiempo. Pocos meses pasaron antes de que la ilusión original de Alessandra se rompiera. Según el testimonio de vecinos y allegados a la mujer, la convivencia entre los novios se tornó muy violenta sin razón aparente. La pareja protagonizaba fuertes peleas que se escuchaban en todo el edificio. Durante estas riñas, Giovanni no escatimaba en insultos y hasta golpes a las paredes y los muebles de la residencia, pero a pesar de que Alessandra sabía que todo eso estaba mal, luego de algunos días aceptaba reconciliarse con el arrepentido maltratador. Giovanni se tornó posesivo y controlador. Alrededor de este tiempo, obtuvo las contraseñas de las redes sociales y los correos electrónicos de Alessandra. Según los amigos de la modelo, Padovani la obligaba constantemente a realizar videollamadas para comprobar en dónde y con quién estaba, ya que sus celos extremos lo volvían altamente desconfiado y volátil. Con tal de no hacer enojar al novio que tanto amaba, Alessandra dominaba su fuerte personalidad y aceptaba las exigencias del joven. Pero nada de esto parecía suficiente para el futbolista. En noviembre de 2021, Giovanni contrató a un investigador privado para que siguiera a su novia a donde fuera. Sin embargo, el hombre desistió del encargo por considerar que muchas de las peticiones que hacía Giovanni eran absurdas y rayaban en lo obsesivo. Fue una de las principales señales de que esto ya no era solo un noviazgo tóxico, sino una situación que se había tornado extrema. Aunque los vecinos estaban acostumbrados a escuchar los gritos de la pareja cuando discutían, todos recordaban un episodio especialmente intenso que tuvo lugar en enero de 2022, cuando pudieron oír una fuerte discusión, seguida de ruidos de objetos y vidrios rotos. Todo parecía indicar que después de eso, Alessandra habría dicho basta. Estaba decidida a que ya no soportaría los celos obsesivos y el carácter explosivo de Giovanni, por lo que decidió terminar con él e informar de la situación a su hermana Estefanía. Ella le dio su apoyo y se puso a disposición para cualquier cosa que pudiera necesitar. Todo parecía marchar con normalidad. Solo sería cuestión de tiempo para que Alessandra sanara su corazón y pudiera rehacer su vida sola o con alguien más. Pero había un gran impedimento. Giovanni no se había tomado para nada bien la separación y comenzó a acosarla, llamándola y enviándole mensajes y correos a toda hora, todos los días. En una ocasión, incluso llegó al punto de ir al lugar donde Alessandra estaba trabajando y allí armó una escena ante la mirada atónita de todos los presentes.
A partir de entonces, el joven insistiría en presentarse en la casa de su exnovia, pero ella no lo dejaba entrar. Según los testimonios, en una oportunidad en la que ella se negó a abrirle la puerta, el joven intentó escalar desde afuera, por el balcón, con el fin de llegar hasta su apartamento. Cansada del hostigamiento y temiendo por su seguridad, Alessandra decidió tomar coraje para denunciar a Giovanni. Era el 1 de agosto de 2022 y había pasado casi un año del comienzo de aquella relación tóxica. Alessandra acudió a la policía y solicitó una orden de restricción que le impidiera a su exnovio acercarse a ella. Pero aunque la fiscalía abrió una causa por acoso, no se tomaron medidas cautelares contra el hombre. Pocos sabían esas autoridades negligentes que estaban poniéndole el último clavo al ataúd de Alessandra Matteusi. El fin de semana del 20 y 21 de agosto, Giovanni pidió permiso a su club para ausentarse de los entrenamientos que formaban parte del calendario de la Copa de Italia. El club no estuvo contento con el pedido, pero Padovani hizo caso omiso y decidió irse de todas maneras. Su destino, Bolonia, otra vez tenía decidido visitar a Alessandra. La modelo, desde que había realizado la denuncia a la policía sin recibir respuestas, vivía aterrorizada. Su hermana Estefanía fue quien la acompañó durante aquel duro momento. Ambas habían sido mejores amigas durante toda su vida y hablaban por teléfono diariamente, pero en este último periodo, la comunicación se incrementó como nunca antes. Alessandra la llamaba cada vez que salía de su casa para ir a trabajar, hacer compras o simplemente pasear. No soportaba la idea de estar sola por la calle. Tenía miedo de que Giovanni se le apareciera otra vez. Aquello no era paranoia. Alessandra tenía razón en su horrible presentimiento. El martes 23 de agosto, las hermanas Matteusi se encontraban hablando por teléfono mientras la modelo volvía a su casa después de una agotadora jornada laboral. Pero cuando ya estaba entrando a su edificio, lo peor sucedió. De pronto, del otro lado de la línea, Estefanía escuchó cómo las palabras de Alessandra, súbitamente, se convertían en gritos de horror. Decía el nombre de Giovanni repetidas veces y le rogaba que parara. La única respuesta era el sonido de duros golpes. De pronto la comunicación se cortó. Estefanía, con lágrimas en los ojos, se apresuró a llamar a la policía. Les dio la dirección de Alessandra y luego ella misma corrió a su auto para conducir los 30 kilómetros que la separaban de su hermana. La policía llegó al lugar del hecho en cuestión de minutos y se encontró con una escena sumamente violenta. Alessandra estaba tirada boca abajo sobre un gran charco de sangre que salía de su cabeza. A su lado se encontraba sentado Giovanni, quien no intentó huir. Al principio, lo único que decía el joven era que estaba muy celoso de Alessandra, pero al cabo de pocos minutos, admitió a los agentes que él era quien la había atacado brutalmente. La policía llamó a los servicios de emergencia, quienes se hicieron presentes en apenas minutos. Los paramédicos pudieron notar que a pesar de sus graves heridas, Alessandra seguía con vida y la llevaron con urgencia al hospital. ¿Pero qué había pasado exactamente? De acuerdo con los registros judiciales, Giovanni, quien estaba esperando a Alessandra en la puerta de su casa, la golpeó con un martillo y luego la atacó con un bate de béisbol. También le dio varias patadas a su cuerpo, que ya había caído al suelo. Era tal su deseo de venganza que tomó un banco de metal y también la agredió con él. Alarmados por el ruido, dos vecinos de Alessandra llegaron para interrumpir la agresión. Cuando intentaron calmarlo, Giovanni tomó el teléfono de su exnovia y comenzó a revisar sus chats, mostrándoles el contenido y gritando como loco, intentando justificar su accionar, mientras decía que Alessandra lo estaba engañando. Los vecinos testificaron que Giovanni estaba lúcido y frío y que parecía saber exactamente lo que hacía. Entre ambos hombres pudieron reducirlo mientras esperaban a que llegara la policía. En el hospital, los médicos no pudieron hacer nada para salvar a Alessandra, quien sucumbió a sus horribles heridas y falleció unos 20 minutos después de su ingreso. La necropsia reveló que la causa del deceso había sido un traumatismo cráneoencefálico severo, producto de los múltiples golpes que sufrió en la cabeza. Padovani fue puesto en prisión preventiva
y en su primera declaración a los oficiales, aseguró que nunca tuvo la intención de ultimar a Alessandra, sino que las cosas se le habían escapado de las manos. El 25 de agosto de 2022, la Fiscalía de Bolonia acusó a Giovanni Padovani bajo la carátula de feminicidio, lo que rápidamente generó titulares en los medios internacionales. El horrible ataque causó gran revuelo en Italia y se convirtió en uno de los crímenes con más cobertura de la prensa nacional. Cuando comenzaron a revelarse los detalles del brutal ataque, la principal indignación del pueblo italiano apuntó a la inacción de las autoridades. El hecho de que Alessandra hubiera denunciado a su futuro asesino, pero no se le hubiese concedido una orden de restricción, era muy grave. Otros usuarios de las redes sociales comenzaron a revisar los perfiles de Giovanni y montaron en cólera con una publicación del 25 de noviembre de 2021. En ella, el joven futbolista se mostraba en contra de la violencia de género. Estefanía, la hermana de la víctima, se convirtió en protagonista de esta etapa mediática del caso. Declaró a los periodistas que temía que Giovanni quedara en libertad y fuera tras ella y su familia. A su vez, la mujer expresó su malestar porque Alessandra estaba siendo revictimizada en los medios y las redes sociales, donde la atacaban y la culpaban por haberse puesto en una situación que condujo a su trágico desenlace. Fue tal la repercusión del caso en Italia que la ministra de Justicia pidió que se abriera una investigación paralela a la del crimen para esclarecer cómo había sido la actuación policial que había desencadenado el fallecimiento de Alessandra. Por su parte, el fiscal en jefe de Bolonia negó las acusaciones de negligencia judicial y explicó que si bien se inició una causa sobre el reporte de acoso presentado por Alessandra, no mencionaba situaciones concretas de riesgo de violencia, sino solamente conductas típicas de un acosador, molesto pero inofensivo. Estas declaraciones enfurecieron aún más a los allegados de la víctima, que conocían toda la situación y sabían que Alessandra había ido a denunciar porque tenía miedo. El investigador privado, que había sido contratado por Giovanni en 2021, se enteró del brutal crimen a través de la prensa y quiso prestar declaración. Comentó que Giovanni lo llamaba insistentemente para pedirle que vigilara a Alessandra. El joven lo contactaba a diario, entre 10 y 15 veces, incluso de noche, esperando que le diera información en tiempo real sobre los movimientos de Alessandra. Muchas veces le decía que su novia le había dicho que estaba en cierto lugar y lo mandaba para confirmar si la información que ella le daba era cierta. El detective dijo a los investigadores que decidió abandonar el caso, ya que consideró que el comportamiento del cliente era excesivo y que parecía totalmente obsesionado. En este mismo testimonio, deslizó que le parecía que Giovanni no era un hombre impulsivo, sino uno que calculaba muy bien todos sus pasos. Mientras Giovanni permanecía en prisión preventiva a la espera del juicio, en enero de 2023, la familia de Alessandra inició una disputa legal contra él por un curioso motivo: unos sombreros de diseñador y 2 relojes que el joven supuestamente le había robado a su exnovia. Estefanía y sus hijos querían recuperarlos, ya que se consideraban los legítimos herederos de esos objetos de sumo valor. Según los registros judiciales, los relojes fueron encontrados el mismo día del crimen, en una caja junto con otras joyas, en el interior del vehículo de Giovanni. La primera audiencia del caso fue celebrada el 3 de mayo de 2023. Giovanni Padovani, de 28 años, fue acusado de homicidio agravado por premeditación, acoso, motivos frívolos y vínculo afectivo, es decir, feminicidio. En agosto, a un año del crimen, más de 400 personas salieron a las calles de Bolonia en una procesión con antorchas para recordar a Alessandra y pedir que se hiciera justicia. Pero 2 días después, la conmoción de aquella movilización fue eclipsada por un hecho aún más impresionante. Aparentemente Giovanni había intentado quitarse la vida dentro de la celda. Parecía que el imputado sabía bien que las pruebas en su contra eran contundentes. Lo primero que pudo confirmarse en la instancia judicial tuvo que ver con los relojes y sombreros robados por Padovani. Las pericias informáticas realizadas a las computadoras y teléfonos de la víctima y el asesino develaron que Giovanni tenía una agenda secreta en la que había anotado
que robaría los relojes y sombreros de diseño de Alessandra. También se encontraron mensajes entre la modelo y Virginia Sentini, la madre de Giovanni, en los que hablaban de los objetos presuntamente robados. Esto fue pocas semanas antes del crimen. Alessandra amenazaba a la mujer con ir a la policía si sus cosas no aparecían, ya que sospechaba de su expareja. Además le dijo a Virginia que Giovanni tenía grandes problemas de agresividad y que necesitaba ayuda, a lo que su madre respondió que él estaba convencido de que ella lo había engañado. Según la mujer, eso justificaría su estado. Alessandra le dijo a su ex-suegra que todo lo que estaba pasando era una locura, que Giovanni no estaba bien, que era muy violento y casi como en una premonición, que no quería terminar sin vida. En esa misma conversación, le contó a Virginia que había descubierto que Giovanni había accedido al sistema de videovigilancia de su casa y por ende había tenido acceso a espiarla mientras ella estaba en su propio hogar. Virginia Sentini rechazó las acusaciones, afirmando que su hijo no era así y que simplemente era un joven que necesitaba a alguien que lo ayudara a crecer. Aprovechando la oportunidad, le dijo a Alessandra que ella también necesitaba encontrar a una persona madura, haciendo alusión a la diferencia de edad entre ambos. Posteriormente, en una audiencia efectuada el 2 de octubre, Virginia reconoció que Alessandra le había escrito sobre su temor a ser asesinada, pero con ánimos de defender a su hijo, aseguró que Giovanni estaba enfermo y deliraba. Dijo que su comportamiento enfermizo había llegado al punto de atentar contra su propia vida durante una relación anterior y que no era un joven lúcido con los asuntos del amor. Pero su evidente desprecio hacia la víctima quedó asentado en un mensaje de voz que le envió a Giovanni y que la fiscalía utilizó como prueba. En él, Virginia insultaba a Alessandra, a quien se refería como el mismísimo demonio. Lo más importante para la fiscalía era demostrar que el crimen había sido planeado y que Padovani estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de cometerlo. Para esto fueron claves los datos que los consultores tecnológicos encontraron en el teléfono y la computadora del imputado, muchas evidencias del acoso que sufrió Alessandra y de la premeditación con la que actuó su agresor. Mediante el análisis de las búsquedas que hizo el hombre en internet en las semanas previas al ataque, se descubrió que el 11 de junio de 2022, Giovanni introdujo en el buscador la frase «acoso y violencia contra las mujeres, ¿cuántos años de prisión?», mientras que el 16 escribió «cómo comprar un arma». Al día siguiente, buscó información sobre la posible condena por ultimar a una mujer y por atacar con un arma blanca. Un mes después, el joven quiso conocer más sobre la cuantificación de la indemnización por daños y prejuicios por acoso y la duración del juicio por el mismo. Era muy claro que sabía perfectamente lo que hacía y que hasta estaba dispuesto a pagar el precio. Sin embargo, en los días previos al brutal ataque, el panorama se volvió aún más turbio, ya que Giovanni buscó información sobre feminicidios y detalles escabrosos, como dónde sangra menos una persona golpeada, quizás intentando cometer un crimen sutil. La búsqueda la coronaban las frases: fuerte golpe en la cabeza con una barra, mejor lugar para esconderse junto a un cuerpo, y cómo ultimar a su esposa y ser feliz. Pero si esto fuera poco, el joven futbolista se incriminaba también en su agenda secreta. En ella, los investigadores encontraron una carta fechada el 2 de julio de 2022, en la cual Giovanni declaraba que por amor a una mujer había perdido toda su dignidad, su orgullo y su honor. Afirmaba que Alessandra lo había manipulado y que aunque lo tildaran de loco por haberle quitado la vida, y a pesar de que seguramente iría a prisión, al menos la policía sabría que tenía un gran motivo para hacerlo. Ella lo había dañado. La última prueba presentada por la fiscalía fue que la madrugada del 20 de agosto, días antes del crimen, Giovanni hizo una lista de materiales necesarios para llevar a cabo su sangriento plan: cintas, cuerdas, un bate, un martillo y un par de esposas. La fase final del juicio tuvo lugar en 2024 y con todos los testimonios y pruebas presentados por la fiscalía, el veredicto parecía ser obvio, pero Giovanni Padovani aún no había perdido. Todavía faltaba a su defensa. Los abogados del joven solicitaron que se le hicieran exámenes psiquiátricos,
con la intención de establecer que su cliente sufría de graves problemas mentales y que no debía ser condenado porque era insano. Además, Giovanni mismo testificó e insistió en que no se encontraba en plenas facultades mentales cuando hirió a Alessandra, porque según sus propias palabras, una persona que está bien no le quita la vida a otro ser humano. Dijo que estaba viviendo una pesadilla y que cuando no se ven las cosas con claridad, se cometen actos irreparables, como los que él cometió. Y si bien las pericias psicológicas arrojaron que el estado de Padovani era ciertamente inestable, lo declararon lúcido. El hombre podía discernir entre el bien y el mal. Fue por esto que el 12 de febrero del 2024, el Tribunal de Primera Instancia de Bolonia declaró a Giovanni Padovani, de 28 años, culpable del asesinato de Alessandra Matteusi, de 56, con los agravantes de acoso, vínculo afectivo, motivos abyectos y premeditación. Fue condenado a cadena perpetua. Además, se le ordenó pagar una indemnización de 100.000 euros a la madre y la hermana de Alessandra, así como 10.000 euros a sus dos sobrinos y otros 5.000 euros a las demás partes civiles involucradas. El juez a cargo del caso señaló que Giovanni había actuado motivado únicamente por una irrefrenable sed de venganza y que había premeditado el crimen con puntilloso detalle, animado por un delirio imparable de celos. El inestable joven fue incapaz de aceptar serenamente la aparición de acontecimientos adversos pero cotidianos, como la ruptura de una relación. Tras escuchar el veredicto, Estefanía, quien había asistido todos los días al juicio con sus hijos, afirmó ante la prensa que en esa historia todos habían resultado derrotados y que la verdadera justicia hubiera sido que su hermana estuviera junto a ellos y no en una urna. Volvió a señalar a Giovanni como único responsable y resaltó que estaba en sus plenas facultades mentales cuando la atacó y que actuó con premeditación. También difundió haber presentado demandas por injurias y calumnias a personas que habían difamado a Alessandra. Ese accionar llevó a juicio a 4 imputados. Entre ellas, destacaba la denuncia presentada contra una psicóloga que entre diciembre de 2023 y en enero de 2024 publicó una serie de videos en redes sociales vistos por miles de usuarios, en los cuales defendía a Giovanni y culpaba a Alessandra de lo sucedido, pero a la fecha de la grabación de este video, aún no hay noticias sobre la resolución de aquello. El veredicto del caso Matteusi Padovani tocó la fibra más sensible de los italianos y reavivó el debate público sobre temas importantes para la sociedad, como la violencia de género, el acoso, los riesgos de los problemas de salud mental no atendidos y las debilidades institucionales para garantizar la atención y la debida protección de las víctimas. La culpabilidad probada de Giovanni les dio un respiro como sociedad. Por lo menos ahora sabían que había un asesino tras las rejas, pero lo cierto es que el pueblo italiano permanece atento, pues nunca se sabe cuándo un brutal crimen como este puede azotar otra vez las tranquilas calles. Lo único seguro es que la familia de Alessandra sigue luchando por reponerse luego del truculento crimen que irrumpió en sus vidas como un huracán, destrozándolo sin remedio. Alessandra Matteusi es recordada como una mujer plena, feliz, profesional e independiente, una hermana y tía amorosa que se fue de la tierra antes de tiempo, a manos de un hombre que no pudo controlar sus enfermizos celos, y un accionar policial que no fue lo suficientemente rápido como para detener la tragedia. Actualmente Giovanni Padovani permanece en prisión. Hoy tiene 29 años y aún le queda mucha vida por delante para reflexionar sobre el daño que ha hecho y que jamás podrá reparar. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Eso es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.